El 30 de septiembre, la Iglesia celebra la fiesta de San Jerónimo, uno de los 4 grandes padres latinos que ostenta el título de Doctor de la Iglesia Universal. Él nació en el año 340 de nuestra era y murió en el año 420 de nuestra era a la edad de 80 años. San Jerónimo fue un gran estudioso de las Sagradas Escrituras, un gran intelectual, conocía muy perfectamente el latín, el griego, el hebreo y el arameo. San Jerónimo en su juventud se dedicó mucho a estudiar lo que era a los grandes filósofos latinos de la época, pero un día él tuvo un sueño. En ese sueño, él sueña que va al cielo y cuando va al cielo se encuentra con Cristo Jesús y Cristo Jesús le pregunta a qué religión pertenecía a él y él dijo que era cristiano católico. A lo que Jesús le dijo, mentira, tú no eres cristiano católico, tú eres cicerciano o eres homeriano, ya que solamente te dedicas a leer los libros de ellos y nunca lees las Sagradas Escrituras. Si fueras cristiano, leyeras las Sagradas Escrituras. Cuando San Jerónimo se despertó, él se despertó con un gran temor, con un miedo de no ir al cielo y al mismo tiempo con un deseo de leer las Sagradas Escrituras. Y desde entonces se dedicó a estudiar las Sagradas Escrituras hasta el punto que es considerado tanto por la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa y las iglesias que nosotros llamamos protestantes como el hombre más estudioso de las Sagradas Escrituras. Se le conoce también como el padre de los exegetas. De hecho, el día de hoy también celebramos, se dice que es el santo patrono de los biblistas. Nuestro obispo, Monseñor René Sándigo, él es biblista, así que también hoy es día de él, ¿verdad? Porque hoy es el día de los biblistas. Es recordado como autor de la Vulgata, una célebre traducción al latín de las Sagradas Escrituras, originalmente escritas en hebreo, arameo y griego, obra realizada por encargo del Papa Dámaso I entre los años 382 y 405. Las Sagradas Escrituras fue escrita no en nuestro idioma, sino que fue escrita en el idioma hebreo, en el idioma arameo y en el idioma griego. La Santa Madre Iglesia quiso que el pueblo leyera las Sagradas Escrituras y como el pueblo ya no dominaba el hebreo, ya no dominaba el arameo y incluso el griego en el que fue escrita fue el griego antiguo, entonces la Iglesia decide que este santo haga una traducción de los idiomas originales al latín, que era el idioma más conocido en aquel entonces, y su traducción se le llama la Vulgata, es decir, la del pueblo, porque fue escrita a como el pueblo habla. Y fue terminada en el año 405 de nuestra era. La iglesia fue fundada por Cristo en el año 33 de nuestra era, pero cuando la iglesia fue fundada, Jesucristo todavía no había muerto y todavía no había resucitado. El apóstol San Pablo todavía no era cristiano. Entonces la iglesia vive estos acontecimientos y la iglesia escribe estos acontecimientos. La iglesia es primero que la Biblia. Y la iglesia, como dice el libro de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, que es el pilar y fuente de la verdad, hizo un concilio para definir qué libros son los libros de las Sagradas Escrituras. Y ahí se definió que son 73 libros, que son los que nosotros tenemos. Y la iglesia le encomienda a San Jerónimo hacer la traducción de los idiomas originales a un solo idioma, que es el latín. La Biblia no tenía, como te había dicho, ni capítulos ni versículos. Fue en el año 1220 que un arzobispo católico inglés llamado Esteban London le puso capítulos a la Biblia y fue en el año 1527 que un fraile dominico le puso versículos a las Sagradas Escrituras. Las iglesias protestantes celebran en este día la traducción de la Biblia, una versión al español realizada en 1569, 289 años después de la primera traducción de la Biblia católica del latín al español, encomendada por Alfonso X, rey de Castilla y de León en España, en el año 1280. Los hermanos separados celebran, según ellos, la traducción de las Sagradas Escrituras al español, lo cual es una gran mentira, porque la primera traducción de las Sagradas Escrituras al español se hizo en el año 1280. Se le conoce como la Biblia alfonsina, puesto que fue patrocinada por el rey Alfonso de España, por eso se le llama la Biblia alfonsina, es decir, 450 años antes que ellos hicieran su primera traducción. Y como un dato curioso, su primera traducción, que fue hecha en el año 1569 por Casiodoro de Reina, pueden buscar ustedes ahí en internet, se pueden dar cuenta que tiene exactamente los 73 libros que tiene la Biblia católica.
Así que cuando ellos celebran la traducción de las Sagradas Escrituras, también estuvieran celebrando, ¿verdad?, la traducción, pero con la Biblia como nosotros tenemos, ya que la Biblia que ellos utilizan actualmente es la Reina Valera. A criterio de Erasmo Mongalo, miembro de Promotores y Defensores de la Fe, los católicos estamos llamados a leer todos los días la Santa Biblia, el libro sagrado que contiene palabras de sabiduría, salvación y las promesas de Dios para su pueblo. Recomienda para su fácil comprensión hacerla bajo el método de la Lectio Divina. Como dijo San Jerónimo, quien desconoce las Escrituras, desconoce a Cristo. Si quieres conocer a Cristo, tenés que leer las Escrituras todos los días. Además, también en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, nos dice que para que nos vaya bien, tenemos que leer y practicar los escritos en el libro de la ley, es decir, en las Sagradas Escrituras. ¿Cómo nos vamos enamorando de la palabra de Dios? Leyéndola. Tenemos que arrimarnos a la palabra de Dios y ahí nos vamos a ir dando cuenta que la Biblia contiene palabras de sabiduría, contiene palabras de salvación y contiene promesas lindas que nos ayudarán a seguir adelante. Nosotros como Iglesia Católica tenemos el método que lo llamamos Lectio Divina o lectura orante de la palabra de Dios, que consiste en que nosotros meditemos en el texto y lo pongamos en práctica. Nos hacemos la pregunta, ¿qué dice el texto? Es decir, leer las Sagradas Escrituras. ¿Qué me dice el texto y a qué me invita? Wilber Pozo, Crucis Noticias.